Seguramente estés al tanto de nuestro nuevo telescopio espacial, el James Webb. Este telescopio está revolucionando la astrofísica y todos en la comunidad recordamos el día de su lanzamiento, que coincidió con el día de Navidad de 2021. Estábamos muertos de estrés, porque es que después de tanto dinero y tanto tiempo, nada podía salir mal. Y lo conseguimos. Pudimos poner el James Webb en órbita. Tras meses en los que el James Webb se fue desplegando y después de periodos de prueba de sus dispositivos, salieron a la luz las primeras imágenes del James Webb. Estas 4 fotografías, que mirad qué maravilla, que ponen a prueba cuáles son las capacidades de este nuevo telescopio espacial. A lo mejor te estás preguntando algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué necesitamos enviar telescopios al espacio? ¿No nos basta con los telescopios que tenemos en Tierra? Y por otro lado, estas imágenes son preciosas, pero ¿qué es lo que son? ¿Y cuál es la física que se esconde detrás de ello? Enviar telescopios al espacio cuesta una burrada de dinero. Para que te hagas una idea, el Hubble, que se lanzó en 1990, ha costado un total de 16.000 millones de dólares, ajustado a la inflación. La razón fundamental por la que enviamos telescopios al espacio es por nuestra propia atmósfera. La atmósfera terrestre es una gruesa capa de gases que rodea todo el planeta. Y de hecho, la luz que nos llega desde el universo, la luz de estrellas o galaxias, interactúa con los gases de esta atmósfera. Nosotros los astrofísicos odiamos la atmósfera, y esto es porque afecta a las observaciones astronómicas. Supone un límite en la calidad tanto de los datos como de las imágenes que conseguimos tomar de los objetos celestes. Esto se traduce en distorsiones e interferencias con los datos astronómicos. La atmósfera afecta a nuestras observaciones de diversas maneras. En primer lugar, mediante la absorción y la dispersión de la luz. La luz que llega de los objetos celestes interactúa directamente con los gases de la atmósfera, de manera que los gases puedan tanto absorber como desviar esta radiación. Cuando una molécula absorbe la radiación del espacio, esta absorción la podemos observar en los espectros que tomamos de los cuerpos. Por otro lado, la dispersión significa que la trayectoria de la luz se desvía cuando llega a la atmósfera. Esto crea una especie de aberración cromática en nuestras imágenes que hace que las degrade bastante. En segundo lugar, la atmósfera crea un efecto de refracción. Es decir, hay una alteración de la posición angular del cuerpo, que hace que su posición aparente no sea la verdadera. Esto es algo parecido a lo que ocurre cuando, por ejemplo, metemos un lápiz en un vaso de agua, que vemos como si el lápiz estuviese doblado. Esto no es más que el efecto de refracción de luz a través del agua. También hay un efecto de emisión de radiación, porque los propios gases atmosféricos emiten luz de forma térmica, y esto se traduce en una interferencia en forma de ruido cuando tomamos tanto fotometría como espectros. Por otro lado, la capa exterior de la atmósfera, que se conoce como ionosfera, porque es donde residen muchos gases en forma de iones, hace que nos resulte difícil tomar mediciones radioastronómicas en el rango radio del espectro. Finalmente, la atmósfera presenta turbulencias que también degradan las imágenes. Así pues, la primera gran razón por la que necesitamos enviar telescopios al espacio es que nuestra atmósfera actúa como una especie de manto que bloquea por completo algunos tipos de radiación electromagnética. Verás, la luz no es solo la luz que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que hay todo un espectro de radiación que se conoce como el espectro electromagnético. Tenemos la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz radio, etc. Por ejemplo, nosotros no podemos observar desde la Tierra radiación ultravioleta, porque en la atmósfera hay una capa, que es la capa de ozono, que precisamente nos protege de esta radiación dañina. Por otro lado, la radiación infrarroja se absorbe muy fácilmente por los gases que hay en la atmósfera, como el CO2 o el agua. Entonces solo existen algunas ventanas atmosféricas que nos permiten observar radiación desde la Tierra. Por un lado, la ventana óptica, que es la razón por la que podemos observar cuerpos celestes en la luz visible. Y por otro lado también tenemos una gran ventana radio, es decir, la atmósfera es prácticamente transparente a las frecuencias radio. Otra gran razón para enviar telescopios al espacio es que necesitamos mejorar nuestra resolución espacial. Dicho burdamente y de manera resumida, cuando nosotros tomamos fotografías desde nuestros telescopios en Tierra, la imagen está degradada por las turbulencias atmosféricas
Y esto hace que la imagen esté más pixelada, entre comillas, de lo que lo estarían si hubiésemos tomado estas fotos en el espacio exterior. En concreto, el James Webb se diseñó para que captase luz infrarroja, que es la luz inmediatamente menos energética que la luz roja, y que nosotros no somos capaces de ver. Pasemos ahora a analizar una a una las 4 primeras fotografías del James Webb. Esta primera imagen es lo que se conoce como un campo profundo. Un campo profundo no es más que cuando nosotros apuntamos nuestro telescopio a una zona del cielo y abrimos el obturador durante un largo tiempo. Entonces el telescopio estaría recogiendo luz durante mucho tiempo y acabaríamos teniendo una imagen de largo tiempo de exposición. Entonces, en pocas palabras, un campo profundo no es más que una fotografía con un largo tiempo de exposición en una pequeña porción del cielo. Normalmente en un campo profundo solemos querer detectar muchísimas galaxias. Y esto es justo lo que vemos en esta primera imagen. Mirad la de galaxias que hay. En concreto, este campo profundo se centra en un cúmulo de galaxias que se conoce como SMACS 0723, que es su nombre de catálogo. Este cúmulo de galaxias ya fue observado por primera vez por el Hubble, en una encuesta astronómica que se llamaba Massive Cluster Survey. ¿Alguna vez habrás escuchado eso de que cuando miramos al cielo estamos mirando al pasado? Esto es porque cuando observamos la luz que nos viene de una galaxia o de una estrella, esta luz no nos llega de forma instantánea, sino que se ha tomado un tiempo para llegar a la Tierra. La luz viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad altísima, pero que a escalas del universo es muy lenta. Por lo tanto, cuanto más lejos esté un cuerpo celeste, más tardará la luz de ellos en llegar a nosotros. Por ejemplo, la radiación del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a nosotros. Pero si cogemos una galaxia como M82, que está a 41.000 años luz, su luz tarda 41.000 años en llegar a la Tierra. Por lo que cuando observamos esta galaxia, la estamos viendo como era hace 41.000 años. Verás, según los mejores modelos cosmológicos de los que disponemos, nuestro universo se está expandiendo de forma acelerada. Esto quiere decir que cuando observamos una galaxia que está muy lejos de nosotros, esta galaxia se está alejando de nosotros. Pero esto no es porque tenga un movimiento propio de manera que se aleje, sino que es el propio espacio, la propia dimensión espacial, la que se está expandiendo. Ahora imagina que la luz que nos llega de esta galaxia lejana es como un corredor en una maratón. La pista de esta maratón es una pista especial porque se está alargando en el tiempo, de manera que el corredor, conforme avanza en su carrera, se está cansando. Pues esto es justo lo que le pasa a la luz, que se cansa en su viaje hacia nosotros, es decir, pierde energía. Esto se traduce en que la onda electromagnética se está estirando de alguna manera. Y es un fenómeno que se conoce como el corrimiento al rojo o desplazamiento al rojo. Esto es porque la radiación electromagnética de estos cuerpos lejanos nos llega cansada, con menos energía, que es lo que corresponde a radiación más roja. Aunque esto no quiere decir exclusivamente que la luz se vuelva roja, sino que se desplaza a un régimen menos energético de luz. Es decir, si a lo mejor la luz era azul, pues ahora nos llegaría roja. Pero si la luz era roja en un principio, ahora se habrá desplazado, por ejemplo, al infrarrojo. Cuanto más lejos esté la galaxia de nosotros, más desplazamiento al rojo habrá. Es decir, más se habrá estirado la luz. En el campo profundo del James Webb observamos un montón de galaxias. Y de hecho, aquellas que son más rojizas son las que más desplazamiento al rojo tienen, por lo que son las que están más lejos de nosotros. Una nota importante. Como ya he dicho, el James Webb observa radiación en infrarrojo, y esto es radiación que nosotros no podemos ver. De esto se deduce que todos los colores de las imágenes del James Webb son falsos colores. Pero esto no quiere decir que no nos estén dando información valiosa. Por ejemplo, en esta imagen, los cuerpos más rojos son los que están más lejos de nosotros. Si comparamos esta imagen con la imagen del Hubble, el Hubble tomó un campo profundo que consiguió captar menos cantidad de radiación que lo que ha conseguido hacer el James Webb. Vemos cómo el James Webb ha mejorado muchísimo la sensibilidad de nuestros telescopios espaciales y ahora somos capaces de ver más lejos en el espacio. Otra curiosidad de esta imagen es
es que vemos una especie de distorsión circular. Bien, ¿qué es esto? Esto es un fenómeno que se conoce como lente gravitatoria. Este fenómeno lo predijo ya Einstein en su teoría de la relatividad general y dijo que es que el campo gravitatorio, es decir, la masa de los cuerpos, es capaz de desviar la luz cuando la luz se aproxima a ellos. Imagínate una galaxia lejana y un gran cúmulo de galaxias que hay en medio, entre nosotros, los observadores, y esta galaxia lejana. La luz de esta galaxia lejana se desviaría en su camino hacia nosotros debido al campo gravitatorio del cúmulo de galaxias que está en medio. La luz de la galaxia lejana, entonces, se distorsionará y se magnificará, como si la estuviésemos observando con una lupa. El efecto, entonces, es que las galaxias que vemos más lejos están como estiradas y además hay un efecto de distorsión en forma de círculo. En la constelación de Carina, en el hemisferio sur, encontramos una inmensa región nebular que conocemos como la Gran Nebulosa de Carina, y su nombre de catálogo es NGC 3372. NGC significa New General Catalog y es un catálogo que se usa muchísimo en astrofísica. En esta gran nube de gas y polvo incandescente, el James Webb se ha centrado en una pequeña porción que se conoce como IC 2599. IC es el nombre de otro catálogo, Index Catalog. Lo que vemos en esta foto realmente es el borde de la nube con unos picos inmensos y muy interesantes. Bien, esta región es lo que se conoce como una región H2. Es una nube de hidrógeno que está siendo calentada por la luz de estrellas de tipo OB que se encuentran en regiones vecinas. Estas estrellas producen luz tan energética que es capaz de ionizar el hidrógeno. Esto quiere decir que la energía de la luz hace que el hidrógeno pierda su electrón, por lo que nos quedamos con hidrógeno ionizado o protones. Las estrellas que he mencionado, las estrellas de tipo OB, son las estrellas más luminosas y más calientes que existen, llegando a tener temperaturas superficiales de entre 10.000 y 50.000 Kelvin. Esto hace que su radiación sea de un color azulado y que además emitan grandes cantidades de radiación ultravioleta, que es una radiación muy energética. Además, este tipo de estrellas presenta un gran viento estelar. El viento estelar no es más que la emisión de partículas por parte de la estrella. Y estas partículas suelen ser partículas cargadas, como por ejemplo protones, electrones y otros iones. El viento estelar, por lo tanto, es la emisión radialmente hacia afuera de partículas por parte de la estrella, que es algo que también vemos en nuestro Sol, bajo el nombre de viento solar. Tanto la radiación como el viento estelar de este tipo de estrellas OB interaccionan con el medio interestelar, que es lo que está pasando en esta fotografía. En concreto, esta interacción da lugar a que en el borde de la nebulosa se creen estructuras como por ejemplo los picos que estamos viendo, que llegan a ser de tamaño de 7 años luz. Las estrellas que aportan energía a esta región H2 forman parte de un cúmulo de estrellas, que se conoce con el nombre de catálogo de NGC 3324. La radiación ultravioleta que proviene de estas estrellas hace que justo en el borde de la nube, los gases ionizados y el polvo incandescente brillen tanto que podamos ver un tipo de vapor en este borde que se está emitiendo hacia afuera. Las estrellas tipo OB son estrellas muy jóvenes y de hecho estas regiones H2 son muy interesantes de estudiar porque son regiones donde ha habido procesos de formación estelar muy recientes. Estas nebulosas de gas hidrógeno ionizado crean un tipo de burbuja alrededor de estas estrellas calientes que se conoce como una esfera de Strömgren. En estas esferas hay un delicado equilibrio físico entre procesos que potencian o fomentan la formación estelar y procesos que la frenan. En concreto, cuando la radiación hace que se erosione todo este material debido al impacto tan energético, entonces se está frenando o debilitando el ritmo de formación estelar, mientras que la compresión del material debido precisamente también a esta presión de la radiación, hace que aumente el ritmo de formación estelar, por lo que este equilibrio es muy interesante para saber cuál es el mecanismo de creación de estrellas en este tipo de nebulosa y de ambiente. El James Webb nos va a ayudar a comprender mejor los mecanismos de formación estelar, ya que es capaz de observar a través de estas gruesas capas de gas y polvo.
que de otra manera ocultarían las estrellas jóvenes en su interior. Bueno, esta imagen es espectacular. Mira, si apuntamos el telescopio en la región de la constelación de Pegaso, acabamos viendo lo que descubrió Edouard Stephan en 1877. Un grupo de 5 galaxias que aparecen muy juntas entre ellas. Esto es lo que se conoce como el quinteto de Stephan, y es una gran demostración de cómo interactúan las galaxias entre sí. De las 5, hay una que no está físicamente junto a las otras. Vamos a ver las galaxias una a una y dándole el nombre de catálogo que reciben. De arriba a abajo tenemos en primer lugar la galaxia NGC 7319, que es una galaxia espiral barrada, lo cual quiere decir que tiene brazos espirales y una estructura de barra en el centro. Además tiene un núcleo que está muy activo, es lo que se conoce como un AGN, un Active Galactic Nucleus, que también son las siglas que se conocen en español. Abajo a la izquierda tenemos la galaxia que no está junto a las otras físicamente. Es la galaxia NGC 7320 y que en realidad está mucho más próxima a nosotros en la línea de visión. Siguiente tenemos 2 galaxias muy juntas una de otra y de hecho recibe el nombre de NGC 7318A y B. Y son galaxias que están en colisión, algo parecido a lo que le va a pasar a la Vía Láctea en el futuro con Andrómeda. Por último, en la parte inferior de la imagen tenemos una galaxia elíptica, NGC 7317, que es una galaxia sin estructura y con una población estelar mucho más vieja. Lo que el James Webb nos está mostrando en esta imagen son los detalles de la interacción entre todas estas galaxias a un nivel de resolución en el infrarrojo que no se había conseguido anteriormente. Entre otras cosas, vemos grandes colas de polvo y gas que se están emitiendo a partir de interacciones gravitatorias desde las galaxias. Por ejemplo, en concreto, en la galaxia NGC 7319 vemos una gran estructura de polvo y gas donde el James Webb ha detectado una gran formación estelar y estrellas que acababan de nacer. Por otra parte, el núcleo de esta galaxia es un AGN, un núcleo activo. Esto quiere decir que es un agujero negro supermasivo de una masa de unos 24 millones de la masa del Sol que está atrayendo muchísima cantidad de materia y formando un remolino que se conoce como disco de acreción a su alrededor, que es además muy brillante. Estos AGN son un campo de investigación muy potente e importante en astrofísica porque nos dan pistas de cómo son los mecanismos de formación y evolución de galaxias. Por otro lado, si nos centramos en las galaxias de abajo, NGC 7318, vemos que son 2 núcleos que están colisionando. Son 2 galaxias chocando entre ellas en un fenómeno que se conoce como fusión de galaxias. Quizás piense que cuando 2 galaxias chocan entre sí, sus estrellas también lo hacen. Sin embargo, todo lo contrario. La probabilidad de que 2 estrellas se encuentren en el espacio es prácticamente nula. Entonces los choques entre estrellas de las galaxias son mínimos. Esto es debido a la gran cantidad de espacio vacío que existe entre galaxias en el espacio interestelar. No obstante, lo que sí ocurre es que las órbitas de las estrellas se ven afectadas. Además, cuando 2 galaxias chocan, las componentes del espacio interestelar que corresponde al gas y al polvo se entremezclan entre sí, formando una gran nube de gas y polvo recalentado que ahora está en un estado energético mucho mayor. Por lo tanto, en choques entre galaxias aumenta el ritmo de formación estelar. Así, lo que vemos en la imagen son 2 núcleos de galaxias muy próximos el uno al otro y una gran componente de gas en color rojizo que está siendo dirigido hacia afuera de las 2 galaxias por la onda de choque. La mecánica cuando 2 galaxias chocan entre sí nos da información de cómo esta interacción podría haber influido en la formación y en la evolución de las galaxias cuando el universo era muy joven y se estaban acabando de formar las primeras. En esta última foto lo que estamos observando es otra región nebular que se conoce como la nebulosa de los Anillos del Sur, y su nombre de catálogo es NGC 3132. Sin embargo, no se trata de una nebulosa donde nacen estrellas, como ocurría en la nebulosa de Carina, sino que todo lo contrario, esto es producto de la muerte de una estrella. Este tipo de nebulosa recibe el nombre de nebulosa planetaria.
aunque es un nombre nefasto realmente, porque no tiene nada que ver con planetas. Simplemente es el resultado de la explosión de una estrella cuando ha llegado a las últimas fases de su vida. Mira, lo que ha pasado aquí es lo siguiente. En principio existía un sistema de dos estrellas muy cercanas la una de la otra, donde una estaba en un estadio de evolución más avanzado que la otra estrella. Sin embargo, esta estrella más avanzada, la estrella más vieja, agotó su combustible de hidrógeno que utilizaba para producir reacciones termonucleares de fusión y así producir luz. Esto hizo que estallase en una gran explosión y que por lo tanto expulsase grandes capas de material hacia el exterior, siendo su núcleo reducido a un cadáver estelar que conocemos como enana blanca. Los gases que se dispararon formaron esta burbuja de gases coloridos que vemos aquí en la imagen. Su estrella compañera, que era más joven que ella, aún tiene combustible suficiente para seguir fusionando hidrógeno en helio y por lo tanto es la estrella que estamos viendo en esta primera imagen. Es una estrella que al final de su vida también estallará en una nebulosa planetaria, quedando un núcleo de enana blanca. Esta primera fotografía se tomó con la cámara NIRCam, en el infrarrojo cercano. Y solo podemos ver la estrella compañera, la que sigue quemando hidrógeno en helio. Pero no vemos rastro de la enana blanca que produjo esta gran explosión de gases calientes. Sin embargo, mirad esta segunda foto, que se tomó con MIRI, con el instrumento de Mid-Infrared, de infrarrojos medios. Aquí sí que podemos ver la compañera de la estrella, que es precisamente la enana blanca. Esto es porque las enanas blancas son muy poco luminosas y se ven mejor en el infrarrojo que en el infrarrojo cercano, que es el infrarrojo más cerca de la luz roja visible. Las enanas blancas son el remanente estelar de las estrellas comunes que conocemos como estrellas de secuencia principal. Las estrellas de secuencia principal son aquellas estrellas que consiguen fusionar hidrógeno en helio, siendo esta la principal fuente de energía para liberar radiación. Es, por ejemplo, nuestro Sol y la gran mayoría de estrellas que vemos en nuestra galaxia. La fusión de hidrógeno en helio se produce a través de un mecanismo que se conoce como cadena protón-protón. Esto es porque lo que ocurre es que cuando un protón se encuentra con otro protón en las condiciones del interior de la estrella, comienza una reacción en cadena cuyo resultado es la producción del helio, además de la producción de muchísima energía en forma de radiación. Cuando el hidrógeno prácticamente se agota, la estrella tiene que buscar una alternativa, otro tipo de combustible para seguir produciendo energía y sostener su estructura. Las estrellas de secuencia principal, cuando agotan el hidrógeno, salen de esta secuencia principal y comienzan una etapa tardía de evolución que se conoce como gigante roja. Ahora lo que sucede es que el helio se está fusionando y se están creando otros átomos como el carbono o el oxígeno. Además, la superficie de la estrella se expande rápidamente, mientras que el núcleo se vuelve más compacto. Es lo que conocemos como una gigante roja. Finalmente, el helio acaba agotándose también, y entonces las fuerzas que equilibraban esta estrella ya no están en equilibrio. Por lo tanto, el núcleo colapsa y todas las capas de gas en su superficie se expanden rápidamente en una explosión que es lo que da lugar a la nebulosa planetaria. El colapso del núcleo hace que se compacte aún más y acaba produciendo este remanente estelar que conocemos como enana blanca, mientras que las capas de gases que se están expandiendo en esta nebulosa planetaria están compuestos de diversos componentes, es decir, diversos átomos que se han creado a lo largo de la vida de la estrella. Así pues, el James Webb nos ayuda a comprender mejor cuáles son los elementos que encontramos en las nebulosas planetarias y cómo son las últimas fases de vida en la evolución de las estrellas. A mí todo esto me fascina, o sea, que hayamos invertido tanto esfuerzo en un telescopio espacial y que al final haya salido todo bien. Y no solo eso, sino que nos haya aportado todas estas imágenes, a mí es que me deja con la boca abierta. Por supuesto, estas son las primeras imágenes del James Webb, pero hay muchísimas más que se han ido publicando recientemente. Abajo, en la cajita de la descripción, os voy a dejar el link donde vosotros podéis también consultar las últimas fotografías del James Webb. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os fascine tanto las fotografías del James Webb como a mí. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte si te gusta el contenido de astrofísica, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!